¿Cierto? Hace rato que no nos encontrábamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va ese trabajo? Súper, esta semana en descanso y Ah, qué aprovechar. bien. Pues qué bueno, oye, me alegra mucho. Qué rico, esos tiempos de descanso son lo máximo y son los más esperados. Entonces, bueno, qué chévere que estés aprovechando de ese descanso y me alegra que te hayas podido conectar. ¿Tu familia cómo está? Muy bien, profe, todo muy bien y con ganas de empezar de nuevo. Ah, bueno, ¿cómo es que con las baterías recargadas entonces? Eso, Qué eso. bueno. Me alegra mucho, José. Bueno, por acá saluda Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, profe, buenos días. Bien, bien, sí, señorita. ¿Cómo va todo? Bien, bien, trabajando. Trabajando juicioso. ¿En qué ciudad te encuentras? En estos momentos estoy en Cañas Gordas, Antioquia. Ah, bueno, bueno, súper, Jonathan. Felicitaciones. Bienvenido, Jonathan, a este espacio. A todos, pues les doy la más calurosa bienvenida, preciados estudiosos. Gracias por su puntualidad. Y bueno, y también hay paciencia que estábamos resolviendo un tema porque les cuento que ya algunos profesores pues regresan nuevamente a la presencialidad. Entonces, bueno, hay siempre como cositas por hablar y por mirar. Entonces, bueno, preciso, estábamos en una de esas. Entonces, muchas gracias y bueno, a todos pues la más calurosa bienvenida. Este espacio, chicos, pues hoy vamos a dar inicio a la asignatura pues de análisis de viabilidad ambiental. Vamos a iniciar pues con nuestro módulo uno, generalidades de un estudio de factibilidad. Les recuerdo, pues mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, yo soy la docente en esta asignatura de viabilidad ambiental y también soy su coordinadora en la especialización. Para mí, como ustedes saben, pues es un gusto poder compartir estos espacios de formación y pues obviamente poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Bueno, vamos a dar inicio pues a este encuentro sincrónico que lo vamos a dividir en dos momentos. Un primer momento pues va a ser como un alcance vamos a abordar pues los temas de este módulo uno, estudios que generalidades de un estudio de factibilidad y posteriormente me voy a dirigir a la plataforma de Canvas pues para que podamos revisar el material de estudio y las actividades evaluables que tenemos para este primer módulo. ¿Listo? Entonces aquí en pantalla ustedes ya están observando en este momento la presentación pues que vamos a usar hoy de guía para el avance de los temas. Y bueno, pues esta asignatura de análisis de viabilidad ambiental, chicos, es una asignatura ya de segundo semestre, ¿sí? Es una asignatura en la cual pues ya lo que buscamos es de alguna u otra forma aterrizar, ¿no es cierto? Muchos de esos temas que hemos abordado en la especialización, en las demás asignaturas, y pues también sobre todo poderlas llevar a un campo de aplicación, ¿no? Si ustedes quizás lo han notado, pues también se han dado cuenta que en las asignaturas, pues normalmente buscamos relacionarnos con ese contexto real, con esos proyectos reales, y pues en esta asignatura, pues esa no va a ser la excepción. Vamos a recuperar algunos temas también que ustedes ya han abordado con anterioridad y pues la intención, chicos, es que pues podamos finalmente llevar a cabo ese análisis de viabilidad ambiental sobre cualquier tipo de proyecto, obra o actividad desde esos componentes del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, lo primero, pues, que quiero abordar en este espacio es esa definición de proyecto, pues, que obviamente yo sé que ustedes también ya la han abordado en otras materias como gestión de proyectos, pero pues siempre es importante que nosotros lo retomemos, ¿no? Porque recordemos además que esta materia se llama análisis de viabilidad ambiental de proyectos y lo que se busca es precisamente en el marco de lo que es un proyecto poder nosotros evaluar si es o no viable ambientalmente. Entonces, lo primero, y pues como para comenzar, este módulo, pues, es retomar esa definición de proyecto, ¿no? Entonces, sabemos que un proyecto es el proceso necesario para impulsar el cambio organizacional emprendido por la empresa que desea competir en un mundo globalizado, pleno de oportunidades y permanentes desafíos. Esta definición la traigo a colación, chicos, porque precisamente cuando nosotros estamos haciendo un análisis de viabilidad ambiental de un proyecto, lo que nosotros estamos buscando es que ese proyecto, chicos, sea innovador,
que ese proyecto que nosotros estamos proponiendo, que estamos estudiando, aporte finalmente a ese mundo globalizado, a ese desarrollo sostenible que actualmente es una tendencia, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impulsar un cambio organizacional, con el objetivo de impulsar un mejoramiento en el desempeño ambiental de esa empresa, de ese consorcio que finalmente pues decidió implementar un proyecto que tiene un impacto social y ambiental. Además, podemos afirmar que un proyecto es una serie de acciones que conducen a lograr objetivos de bienestar, bien sea para una persona natural o jurídica o para una comunidad, independientemente del número de personas que la conformen. Yo creo que todos nuestros proyectos y a los que nosotros nos vamos a ver enfrentados van a ser proyectos con un impacto social, ¿sí? Y como mencionamos en la definición, no solamente un impacto para un solo individuo, sino también para una comunidad, ¿no es cierto? Sino también para una región que finalmente pues se beneficia de un proyecto y este proyecto pues también genera unos cambios positivos, también van a haber unas alteraciones negativas y es ahí donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Con el objetivo de poder gestionar de la mejor manera esos recursos y pues finalmente prevenir, mitigar o compensar esos impactos socioambientales. Esta definición en cuanto a una serie de acciones que conducen a lograr objetivos de bienestar, yo creo que es una definición muy también propia de los proyectos en el componente ambiental, ya que nosotros nos basamos en la gestión ambiental. Y recordemos que la gestión ambiental hace referencia a eso, a una gestión o a un manejo, ¿no es cierto?, de recursos, a una implementación de actividades que busquen un objetivo, en este caso no solamente del bienestar social, sino también de la conservación de los recursos naturales. Entonces, miren que nosotros desde la definición de proyectos, sea el tipo de proyecto que sea la actividad que sea, pues siempre vamos a estar buscando un objetivo y para nuestro caso, desde el componente ambiental, pues va a ser un objetivo enmarcado en la conservación de los recursos naturales, en mejorar el desempeño ambiental, en prevenir, en mitigar esos impactos ambientales. Y es clave pues que nosotros lo tengamos presente porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es mi rol dentro de un proyecto? Pues tu rol o tu objetivo es que esa empresa, es que a través de ese proyecto se mejore un desempeño ambiental, se garantice una conservación de los recursos naturales y un bienestar de vida de las personas. Y con eso, pues aportar al desarrollo sostenible. ¿Cómo surge un proyecto? Sea como les digo, el proyecto que sea. Pues un proyecto, hasta el proyecto de investigación, yo creo que ustedes también lo vivieron. Un proyecto surge, chicos, a través de una idea asociada a una solución de un problema. O sea, todos debemos partir de diseñar un proyecto a través de un problema o una necesidad que nosotros hayamos identificado y se supone que mi proyecto que va a buscar una posible solución. ¿Sí? Entonces, miren que esa identificación de necesidades, esa identificación de problemas es la que me va a permitir a mí diseñar un proyecto que pueda solventar, que pueda aportar a la solución de esa necesidad, a la solución de ese requerimiento. En tal caso que nosotros podamos aprovechar, ¿no es cierto?, una oportunidad de alguna falencia, de alguna deficiencia, de algún requerimiento. Entonces, miren que los proyectos van a aportar a solucionar una necesidad, pero también a aprovechar una necesidad, ¿sí? Y esa debe ser la connotación, ¿no? Por eso muchas veces dicen, de las necesidades o de las dificultades surgen oportunidades. Claro, ¿por qué? Porque está también muy ligado al diseño de una nueva propuesta, de un nuevo proyecto. Surgió esta necesidad, surgió este problema, surgió este requerimiento, ¿cómo yo lo puedo aprovechar para formular un proyecto, para formular una nueva idea, para generar unas nuevas actividades que finalmente cubran esa necesidad que nosotros hemos identificado y que normalmente va a estar de la mano de una necesidad del ser humano? No quiere decir que, o sea, no quiere decir que tiene que ser la única justificación, pero sí normalmente esos proyectos que nosotros generamos o diseñamos van a cubrir una necesidad. Por ejemplo, que tengamos nosotros un proyecto, no sé, de conservación de las áreas sensibles, ¿no es cierto?, de Colombia, supongamos. Esa necesidad, ¿de dónde parte? Pues que nosotros necesitamos los servicios ecosistémicos para sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, miren que siempre va a haber una justificación desde un requerimiento del ser humano, desde un requerimiento
antrópico, ¿no? Por así decirlo. Pero finalmente lo que nosotros debemos de rescatar es que de ese problema, de esa necesidad, pues va a surgir una oportunidad que se va a materializar en un proyecto y que ese proyecto va a cubrir esa necesidad identificada. Dentro de esas necesidades que nosotros vamos a identificar, apreciados estudiosos, y dentro de esos campos de actuación de los diferentes proyectos, pues vamos a encontrar diferentes tipos de proyectos, porque finalmente, pues como ustedes saben, todos los proyectos son diferentes, ¿no es cierto? Ya sea porque, por ejemplo, de acuerdo con el promotor o el patrocinante, de acuerdo con la empresa, pues que lidera el proyecto, puede ser un proyecto de tipo público, de tipo privado, ¿no es cierto?, de tipo mixto, y dentro de cada tipo pues de proyectos se requieren unas características por cumplir, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando que es un proyecto público, pues bueno, tengo que tener en cuenta un presupuesto público, que tengo que tener en cuenta además una organización local, pues para poder implementar las actividades, ¿sí? Como también ciertos limitantes, ¿no? Que es un proyecto privado, entonces también tengo que ir muy de la mano de esas expectativas de la empresa, ¿no es cierto? Si es un proyecto mixto, bueno. Tenemos también proyectos de acuerdo con la cobertura espacial del proyecto. ¿Cuál es el alcance del proyecto? No es un proyecto a nivel local, porque es que solamente se tiene en cuenta, no sé, por ejemplo, para un conjunto cerrado, o es un proyecto a nivel estatal, regional, nacional, internacional. ¿Cuál es el alcance de su proyecto? Y dependiendo de ese alcance, chicos, pues efectivamente yo voy a tener en cuenta una normatividad diferente, ¿no es cierto? Va a tener en cuenta unos recursos diferentes, quizás más o menos, pero pues dependiendo de ese alcance espacial, mi proyecto va a tener unas características específicas. Tenemos también los proyectos según el producto a obtener. Quizás sea un proyecto para obtener un producto, no sé, la construcción de una carretera. O no, es un proyecto para obtener un servicio, una capacitación o unas capacitaciones en el sector salud. O es un proyecto, por ejemplo, para que nosotros podamos, no sé, hacer un diseño, ¿no es cierto? Que sería pues también un servicio de consultoría. ¿Cuál es ese producto o ese servicio que usted quiere obtener? Pues también así se va a caracterizar el proyecto que vamos nosotros a elaborar, porque efectivamente no es lo mismo yo diseñar un proyecto enmarcado, por ejemplo, en una consultoría, a diseñar un proyecto para la construcción, por ejemplo, no sé, de una carretera. Los recursos son completamente diferentes, los tiempos son diferentes, las etapas, ¿no es cierto? Entonces, miren que esas características de mis proyectos, pues también también me van a brindar a mí información que me va a permitir establecer la viabilidad. ¿Será que sí se puede hacer? ¿Será que no se puede hacer? En el marco de esas condiciones, dependiendo pues del tipo de proyecto, ¿no? Y tenemos también unos proyectos de acuerdo con el sector económico. Entonces, que el sector va a ser un sector primario, quizás de agricultura, quizás un proyecto en el sector ganadero, o secundario, quizás, no sé, en una industria, ¿no es cierto?, de transformación de materia prima, o va a ser más bien en el sector terciario, salud, educación. Esas características, chicos, que yo voy recopilando, pues son las variables que yo voy a tener en cuenta para comenzar el diseño de mi proyecto. Y miren que son características básicas, ¿sí? O sea, son unas características fundamentales que yo debo reconocer. Comienzo con una identificación de la necesidad, comienzo con una identificación de la oportunidad que tengo, ¿no es cierto?, pues para llevar a cabo ese proyecto, y ahora sí identifico el tipo de proyecto, y esas variables son las fundamentales para yo comenzar a ¿qué? A analizar si es viable o si no es viable la realización del proyecto que yo estoy proponiendo. Y es aquí cuando nosotros comenzamos a ejecutar unas fases o un ciclo del proyecto, porque realmente esto siempre va a ser dinámico, ¿no? No es que yo me voy así derechito a identificar en viabilidad, sino que es un ciclo más bien para que aclaremos la información. Entonces, miren que esas fases o ese ciclo del proyecto pues va a comenzar, como ya lo mencionamos hace un momento, con la identificación de problema, la identificación de objetivos, ¿no es cierto?, la identificación de alternativas. Después pasa a una etapa de diseño, ¿no es cierto? Y dentro de esa etapa de diseño va a estar estipulada la viabilidad, o que también la misma prefactibilidad, y la factibilidad.
Yo aquí, ¿qué voy a analizar, chicos? Aquí yo voy a hacer diferentes estudios para determinar si mi proyecto se puede realizar desde un componente normativo, si se puede realizar desde un componente de disposición de recursos económicos, recursos humanos, si se puede realizar a través de ¿qué? Teniendo en cuenta, pues, el uso de diferentes tipos de tecnología. Entonces, yo comienzo ahí a estipular, ¿es posible? ¿Sí se puede hacer? Y bueno, cuando llego a la etapa de factible, es decir, que sí se puede hacer, ya comienzo a hacer ese diseño. Entonces, ¿cómo lo voy a implementar, no es cierto? ¿Qué es lo que yo finalmente llevo a cabo en un plan de ejecución, no es cierto? Cuando yo lo elaboro, que es en la etapa de operación, y ya en la etapa de ejecución, cuando ya lo implemento. Entonces, miren que arranco con una identificación, una viabilidad o prefactibilidad, ya una factibilidad, que es lo que me da a mí los diseños definitivos, que es lo que va a entrar finalmente a un plan de ejecución, ¿no es cierto? Ya llego a la ejecución, que es ya la implementación de las diferentes actividades, que es el evaluar el impacto, o sea, ya cuando estoy implementando, que yo puedo decir si sirvió, no sirvió, qué debemos mejorar, qué nos faltó, ¿no es cierto?, en esa ejecución, y quizás pues pueda llegar a una etapa de desmantelamiento y abandono, o nuevamente llego yo pues con ese ciclo del diseño, porque entonces tengo nuevamente que retomar algunas cosas que me faltaron, entonces nuevamente comienzo con esa etapa de planeación de la ejecución, nuevamente ejecuto, como que nuevamente evalúo si sirvió o no sirvió, y uno como que va en ese constante evaluación, ¿no? Si está impactando el producto que nosotros sacamos al mercado, si está ocasionando el impacto que esperábamos, o definitivamente hay que hacer unas modificaciones en ese producto, o esta consultoría que nosotros proyectamos, si es lo que se está necesitando, si es lo que requiere el mercado, o definitivamente hay que ofrecer otros servicios. Entonces, miren que esas fases o ese ciclo de proyecto es lo que finalmente a mí me va a permitir garantizar ¿qué? La sostenibilidad de ese proyecto. Yo sé que muchas personas, pero muy pocas, cuentan como con esa oportunidad de no, yo identifiqué un problema e inmediatamente me fui a la ejecución, ¿no? Que mejor dicho ni lo pensé, eso fue de una y mira, me fue súper bien. Bueno, obviamente, como dicen por ahí, afortunadas y bendecidas, bendecidas y afortunadas, pero normalmente, chicos, un proyecto requiere de que cumplamos estas fases, que yo identifique problemas, objetivos, alternativas, que yo lo lleve a una etapa de viabilidad, si se puede hacer, una etapa de factibilidad, lo confirmo, se puede realizar, a una etapa ahora sí de operación, cómo vamos a hacer esa ejecución y de la ejecución. Y son etapas, chicos, que como les digo, nos favorece el garantizar la sostenibilidad y que finalmente nosotros podamos lograr un resultado que esperamos, podamos hacer la inversión que se había planificado, ¿no es cierto? Que no necesitemos ahora sacar más recursos de donde no los teníamos, que finalmente sí sea lo que se necesita para cubrir una necesidad y que por supuesto pues que sea un proyecto a largo plazo, ¿no? No que sea un proyecto solamente de un día, de un mes, sino que me dé a mí una sostenibilidad también o una estabilidad también, ¿no? Que pues que garantice esa supervivencia en el mercado y pues una supervivencia también personal. Y miren que en este marco de ideas, chicos, es para destacar dos conceptos que quiero que quede muy claro, porque además también algunas veces creemos que son sinónimos y no, son completamente, pues no completamente diferentes, pero sí nos hacen referencia a dos etapas diferentes del proyecto. La primera es la etapa de viabilidad. ¿Sí? Y mire que en la viabilidad, como se hace referencia pues en el diccionario de la RAE, viabilidad hace referencia a una cualidad de viable, es decir, que por sus circunstancias tiene probabilidad de poderse llevar a cabo. Miren que en esa definición de la RAE es muy claro como esa particularidad, ¿no? En cuanto a tiene probabilidades de poderse llevar a cabo. Miren la palabra probabilidad. Sí, ahí está haciendo referencia a que finalmente es posible llevarse a cabo, pero miren que hay un tema que dice probabilidad, ¿no es cierto? O sea, no es como puede ser que sí seguro 100%, puede ser que no, hay una probabilidad de éxito como pues también de rechazo de ese proyecto, de esa actividad. Es viable porque está todavía estipulándose esa poderse o no poderse realizar. Y miren que por el otro lado, factible, ese concepto de factibilidad que nos dice, cualidad o condición de factible, es decir, que se puede hacer.
Miren que ya en factibilidad no hay probabilidad, ya en factibilidad estamos afirmando que sí se puede hacer bajo las condiciones que nosotros ya estipulamos. Por eso nosotros vamos de una identificación a una viabilidad. Esa identificación de alternativas, de objetivos, de problemas, me permite a mí plantear unas posibles alternativas, ¿no es cierto? Y yo comienzo en esa etapa de viabilidad a definir qué tan probable es hacer este proyecto, qué tan probable. Y cuando yo estudio las diferentes variables, me doy cuenta que sí es probable. Entonces ahí ya pasa a una condición de factible. Sí es factible hacer este proyecto bajo las condiciones que tenemos estipuladas, por lo tanto lo vamos a diseñar. ¿Listo? Y ese diseño ya que requiere pues de unos datos muy precisos, de cifras, de un cronograma, ¿no es cierto? De un plan de operación, de un plan de ejecución. Ya después paso a la etapa de operación, de ejecución, en donde efectivamente ya veo unos resultados, donde ya puedo evaluar unos resultados. Y es que esa etapa de operación, chicos, nosotros la vamos a implementar de acuerdo a un diseño, ¿no es cierto? A un diseño además que es factible. Pero en esa etapa de operación también se pueden presentar cambios, se pueden presentar algunos ajustes que me van quizás a impedir o a favorecer la ejecución del proyecto. Pero miren que ya en la ejecución es cuando yo ya miro resultados. Si se logró el resultado esperado, lo vamos a evaluar. Y bueno, llega un proceso de mejora o lleva un proceso de abandono y desmantelamiento del proyecto. Pero miren que en estas dos etapas, viabilidad y factibilidad, es donde yo puedo asegurar que mi proyecto sí se puede hacer o que no se puede hacer, que hay que cambiarle, que hay que hacer cambios drásticos, hay que hacer quizás cambio de ubicación del proyecto, quizás cambio de tecnología, cambio de actividad, bueno, en fin, pero es en esas etapas que estamos viendo en pantalla, viabilidad y factibilidad, donde yo ya comienzo, o sea, ya puedo reiterar, ¿se puede o no se puede hacer mi proyecto? O sea, que son fases indispensables, ¿no? Y en este marco, pues quiero que tengamos en cuenta esas definiciones, que las tengamos muy claras. Miren, un estudio de factibilidad, que es lo que vamos a abordar en este primer módulo 1, es un instrumento de gestión administrativa que proporciona la información necesaria para orientar la toma de decisiones frente al diseño, ejecución y operación de un proyecto. Por lo tanto, su realización es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Miren que ese estudio de factibilidad ya me dice a mí, así se puede hacer el diseño. O sea, ya llévalo, ya materialízalo y ya ejecútalo, ¿no es cierto? Ese estudio de factibilidad. Pero miren lo que dice, la aprobación o visto bueno de cada evaluación se llama viabilidad. Entonces, ese estudio de factibilidad va a estar compuesto ¿por qué? Por unas evaluaciones de viabilidad. ¿Sí? Estas viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable financieramente y así otras posibilidades, otras posibles combinaciones. Por esa razón, una evaluación que resulte no viable, el proyecto no será factible. Entonces, miren que para yo poder que un proyecto sea factible, es decir, que yo finalmente lo pueda hacer, tiene que pasar por unas evaluaciones de viabilidad, ¿sí? Entonces, viabilidad financiera, viabilidad ambiental, viabilidad social, viabilidad técnica, viabilidad de mercado. Y si estas evaluaciones de viabilidad todas dan positivas bajo esas mismas condiciones, ahora sí pasa a ser un proyecto factible. Y como es factible, ya puede pasar a diseño, a operación, a ejecución con los resultados, ¿sí se dan cuenta? Entonces, miren que nosotros siempre, para nosotros poder determinar si un proyecto se puede o no hacer, pues debo hacer un proceso o unas evaluaciones de viabilidad. Y dentro de esas evaluaciones de viabilidad, ¿cuál va a estar? La viabilidad ambiental, que actualmente pues es un estudio, es una evaluación que ayuda a la toma de decisiones. Anteriormente, quizás hace unos 20 años, era una viabilidad ignorada, ¿sí? O sea, principalmente era la financiera y si había financiera, había todo, ¿no es cierto? Como que se olvidaban de las demás. Hoy en día no, chicos. Hoy en día la viabilidad social y ambiental son evaluaciones para la toma de decisiones. ¿Se hace o no se hace? O cómo es mejor hacerlo, ¿no? Y es lo que pues vamos a abordar precisamente en esta asignatura. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis y hacerles estas dos preguntitas. ¿Cuáles creen ustedes entonces que son los objetivos de un estudio de factibilidad con lo que hemos abordado hasta el momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere dar su opinión?
¿Cuáles son los objetivos entonces de un estudio de factibilidad? ¿Qué opinan? Profe, pues pienso yo que va determinado a mirarlo desde el margen desde la sostenibilidad, tanto económica como social y ambiental. Y se sabe que pues, el factor económico es el que pesa, pero sí pues, hay que medirlo desde otros aspectos. Ok, entonces mira lo que menciona Joseph, efectivamente ese estudio de factibilidad, como tú lo mencionas, va muy enmarcado en una sostenibilidad, ¿no? El objetivo es garantizar la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Cuando yo hago un estudio de factibilidad, mi objetivo es ese, garantizar la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué otro objetivo puede ser de un estudio de factibilidad? Pues efectivamente poder garantizar los recursos con los que cuenta el proyecto, ¿no es cierto? Económicos, sociales, técnicos, ese puede ser otro objetivo, garantizar esos recursos, chicos, garantizar que estamos contando con los tiempos necesarios y pues todo eso va nuevamente encaminado a la sostenibilidad, que sí se puede, finalmente, que ese proyecto sí puede ser sostenible en el tiempo bajo las condiciones que nosotros lo estamos proyectando, ¿no? Muchas gracias, José, por tu respuesta, por tu participación. Y miren esta otra pregunta. ¿Quién cree, quién creen ustedes que debe hacer un estudio de factibilidad? O sea, yo estoy haciendo un proyecto, ¿no es cierto? O que estoy proponiendo un proyecto o diseñándolo, estoy solamente como pensando. ¿Quién cree ustedes que debe hacer ese estudio de factibilidad? Quizás qué tipos de proyectos o quién cree ustedes que es como ese marco de actuación para un estudio de factibilidad. ¿Qué podría Pues, ser? ¿Qué tipo de proyectos? Dinos, podría Jonathan. ser, no sé, el oferente, el que oferta el proyecto, por así decirlo, digamos en este caso, a nivel gubernamental, pues el mismo Estado se encarga de verificar que el proyecto sea factible o no para sí mismo poderlo ofertar y que ya otra empresa externa pueda concursar para pronto poderlo ejecutar. Ok, mira que tú, Jonathan, has dicho una palabra clave, ¿no? Si estamos hablando de un tipo de proyecto estatal, ¿no es cierto? Pues tiene que ser obviamente la autoridad estatal, la alcaldía, gobernación o diferentes autoridades quien se encargue de hacer el estudio de factibilidad para determinar si ese proyecto se puede ejecutar y ya posteriormente entrarían las empresas constructoras o ejecutoras de los proyectos, ¿no? Y mira que tú hiciste referencia a ese tipo de proyecto estatal. Efectivamente, chicos, nosotros, dependiendo del tipo de proyecto que se desee diseñar, pues también va a tener un responsable en esa medida, ¿no? Pero en pocas palabras, también podemos decir que todos los tipos de proyectos, sean proyectos personales, laborales, de investigación, chicos, deben contar con un estudio de factibilidad. Por ejemplo, si hacemos nosotros referencia a un proyecto personal, ¿no es cierto? Entonces, no sé, yo quiero cambiar de casa, si quiero comprarme otra casa, ese es mi proyecto, ¿ok? O quiero perdón, o quiero comprarme una casa. Entonces tú tienes que comenzar a hacer las evaluaciones, ¿no? Cuentas no sé, con un porcentaje económico, pues que sea viable para poder pagar la primera cuota. Cuentas, por ejemplo, con unos recursos en cuanto a tiempo que te dé ese banco, pues para poder pagar tu crédito, si es que te necesitas un crédito, con qué fondos económicos cuentas. Esa casa que tú quieres a esos, no sé, 100 millones de pesos, por ejemplo, sí puede garantizar que tu familia se pueda ubicar de forma tranquila en esa casa. ¿Qué tal está la zona? Miren que nosotros desde un proyecto personal debemos realizar un estudio de factibilidad, ¿sí? Quizás no teniendo en cuenta todas las evaluaciones, pero sí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, la normatividad. Ese proyecto que estás observando, que estás pensando comprar, si cumple con unos requerimientos normativos, ¿estás seguro? Entonces, miren que los estudios de factibilidad, chicos, caben en todos los tipos de proyectos, hasta en los personales, de investigación, como les digo, laborales, como lo mencionaba Jonathan, estatales, pues va a tener unos responsables específicos. ¿Y eso qué va a garantizar? Pues que realmente ese resultado que yo espero tener, pues cumpla con un impacto, ¿no? Positivo, obviamente, que ese resultado realmente cumpla con mis expectativas. Y quizás ustedes muchas veces, y Jonathan hizo referencia al tema del Estado, muchas veces ustedes ven proyectos, ¿no? Que la construcción de un puente o que la construcción de una carretera, ¿no es cierto? Y uno se va a dar cuenta y en esa zona pues no hay personas, o sea, no hay una acumulación de personas o ese puente quizás es para un riachuelo súper chiquitico que quizás necesitara otro tipo de construcción. Entonces como que no hubo
no hubo ningún estudio de factibilidad, pero sí hubo una inversión de recursos gigantes que finalmente fueron desperdiciados. Y efectivamente, chicos, es también nuestra labor, ¿no es cierto? Y nuestro, ¿cómo se dice? Responsabilidad poder estipular que un proyecto es sostenible a través de la evaluación de diferentes proyectos y más en nuestro caso, si estamos hablando del componente ambiental. Entonces, como pueden observar, en un estudio de factibilidad, que es el tema pues, de este módulo 1, vamos a encontrar diferentes variables, chicos. Es un estudio bien complejo y bien completo, además, pues que me va a permitir a mí evaluar, ¿no es cierto? ¿Es posible o no llevar a cabo este proyecto que estamos proponiendo? Y en ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta exactamente 6 tipos de evaluación, que son las que ustedes están viendo en pantalla. Por un lado, va a estar la viabilidad jurídica. Esta viabilidad jurídica, pues va a ser esa viabilidad normativa, ¿no? ¿Qué tan alineado está mi propuesta de proyecto con la normatividad? ¿Sí? ¿Estoy cumpliendo o me estoy saliendo pues de ese lado? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿No es cierto? ¿Cómo es la compatibilidad de mi proyecto con las normas existentes? Y ese es el pilar número 1, chicos, porque muchas veces nosotros podemos buscar soluciones a necesidades fáciles, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que efectivamente son problemas legales, ¿no es cierto? Que por ahí no es el tema y pues obviamente estamos incurriendo en delitos. Entonces, miren que lo primero que tenemos que hacer es poder determinar esa compatibilidad de mi proyecto con la normatividad ambiental. Es que yo quiero, por ejemplo, construir, no sé, una planta de tratamiento de aguas residuales o es que nosotros queremos proponer la construcción, por ejemplo, de un conjunto cerrado, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a ver qué hay en normatividad, ¿no es cierto? ¿Qué me exige a mí la normatividad? Quizás cierta distancia, por ejemplo, ese es el tema de una petar, quizás si es cierta distancia a un contexto urbano, quizás me está solicitando cuál es el caudal o cuáles son los caudales que yo tengo que manejar, me está solicitando, por ejemplo, en el caso de un conjunto residencial, cuáles son esos determinantes ambientales que yo debo tener en cuenta para la construcción de ese conjunto, de ese hotel, de lo que sea, en esa zona. ¿Estamos alineados? ¿Si es coherente? ¿Cómo es la viabilidad de mercado? Y esa viabilidad de mercado, chicos, está muy relacionado a qué? A cuál es, a que nosotros identifiquemos cuál es nuestro nicho de mercado, cuáles son las personas, ¿no es cierto?, que se van a beneficiar de mi proyecto y yo qué estrategias debo implementar para que efectivamente ellos vean atractivo mi proyecto. Y es que muchas veces nosotros nos olvidamos de que si hay una necesidad, la necesidad no es suficiente para que los beneficiarios lleguen a tomar esos beneficios, ¿no es cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, estipular que en una zona se necesita contar, no sé, con ciertos tipos de restaurantes, de un restaurante, por ejemplo, vegetariano, porque es que en esa zona las personas se caracterizan por tener hábitos de vida saludables, porque es que mira que por aquí hay agencias de yoga, porque es que mira que por acá tenemos, por ejemplo, no sé, una comunidad budista, ¿no es cierto? Entonces yo identifico que hay un nicho de mercado, pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a llegar yo a esas personas? Son personas que sí pueden recibir alimentos de alguien que no sea de su comunidad, son personas que se aceptan fácilmente a extranjeros, ¿no es cierto? Entonces yo comienzo a evaluar no solamente la necesidad de esa población, sino también a estipular cuáles son las estrategias que yo debo implementar para promocionar, para que mi proyecto sí pueda llegar a quién, al consumidor que lo necesita, ¿no es cierto? Y eso es clave, chicos. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si ustedes han estado en esos proyectos en donde nos dicen que tenemos que hacer proyectos productivos, ¿no? Que como compensación, pues algún impacto ambiental. Entonces nosotros desde nuestro componente técnico comenzamos a decir, bueno, esta zona puede ser ganadera, entonces comencemos a hacer un proyecto productivo sobre la ganadería. Y cuando nos damos cuenta, la comunidad ni interesada, ni le importa lo que estamos haciendo, ni se acerca, por el contrario, les parece que es innecesario. Claro, ¿qué pasó?
pues nosotros no tuvimos en cuenta cómo llegar a esas personas, cuál era la necesidad real de esas personas. Desde un componente técnico puede estar muy claro, pero no desde un componente de mercado. ¿Qué esperan esas personas y cómo yo puedo llegar a esas personas? Tenemos por el otro lado la viabilidad social, que determina esos impactos ambientales que pueden recaer sobre las personas o grupo de personas y que además pues se pueden ver afectados por la afectación de esos recursos naturales. Miren que esa viabilidad social pues va muy de la mano de la viabilidad ambiental, ¿no es cierto? Y es cómo nuestro proyecto puede afectar los recursos naturales y esa afectación de recursos naturales puede afectar a la comunidad que depende de ellos o cómo mi proyecto puede afectar negativa o positivamente el bienestar de esas personas. Entonces yo puedo decir que es que esta carretera va a conectar a 2 puntos y que por lo tanto pues es un beneficio porque las personas van a poder sacar sus productos pues de su territorio, ¿no es cierto? A través de la carretera que estamos construyendo. Pero ¿qué pasa si en esa construcción, en ese tiempo de construcción, yo no tengo unas medidas suficientes para poder quizás dejar un paso alterno o para poder quizás preparar los horarios o los días de actividades constructivas y cierro por completo el paso? ¿Qué pasa con estas personas que dependían de una salida al menos cada semana para transportar sus productos, así sea por la trocha? Pues voy a terminar eliminando completamente ese sector económico, ¿no es cierto? Y ese beneficio que yo espero alcanzar en un año, quizás 1 año y medio o 2 años, pues finalmente se va a ver eliminado porque en este momento se me olvidó que tenía que al menos dar una alternativa de manejo para esa comunidad que depende también de esa salida al menos una vez a la semana, ¿no? Entonces miren que nosotros esa viabilidad social pues debe estar enmarcada también durante, o sea, no solamente como el resultado del proyecto, sino durante ese diseño, durante esa construcción, durante esa ejecución, esa operación, perdón, nosotros qué vamos a hacer para que efectivamente sea un beneficio para la población, no solamente con el resultado final, sino también durante el proceso, ¿no? Y como les mencionaba, pues cómo la afectación de esos recursos naturales puede también afectar el bienestar de las personas. Desde la viabilidad ambiental, pues efectivamente vamos a tener que hacer una evaluación de impactos ambientales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grado, la significancia de los impactos que estamos generando a los recursos naturales y por lo tanto, pues también a las diferentes comunidades o dinámicas que dependen de esos recursos naturales y esto pues también va a estar muy de la mano de unos lineamientos de la autoridad ambiental, ¿no? Competente en esa zona. Una viabilidad técnica, teniendo en cuenta pues la capacidad y las necesidades de los recursos humanos, económicos, tecnológicos, logísticos que yo debo tener pues para poder llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de algo tan básico como, no sé, vender hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir perfectamente, no, es que las hamburguesas se venden súper bien porque es un alimento pues además que da energía, que la proteína, bueno, tiene como toda ¿cómo se dice eso? Una verificación de mercado. Además de eso, pues también me estoy dando cuenta que es que mi carne va a ser una carne entonces baja, no sé, por ejemplo, puede ser una carne vegetariana con el objetivo pues también de impactar menos al medio ambiente o que va a ser una carne mixta, bueno. Y además de eso, nosotros nos damos cuenta que financieramente pues el precio está correcto, pero ¿qué pasa? No me he dado cuenta que para hacer hamburguesas yo necesito entonces de una plancha especial o que yo necesito entonces de unos implementos, de unos instructivos, de unos elementos y de unos equipos necesarios para poder ejecutar eso. ¿Qué pasa si eso me falta? Pues efectivamente no lo puedo realizar. ¿O qué pasa si el costo de esos equipos es superior a lo que yo en este momento tengo como presupuesto pues para comenzar mi negocio? Entonces miren que son finalmente evaluaciones que muchas veces son básicas, pero que a veces por nosotros el acelere nos olvidamos y cuando llegamos a una etapa de operación o de ejecución, pues definitivamente las cosas no se van a dar, ¿no? Y tenemos pues una viabilidad financiera, como lo todos sabemos, pues es establecer la disponibilidad de los fondos que nosotros tenemos y además también esa rentabilidad del proyecto, ¿no? Es viable económicamente si tenemos los fondos y si vamos a obtener las rentabilidades que esperamos y que necesitamos además para que nuestro proyecto sea sostenible. Entonces miren que son diferentes evaluaciones, chicos, que necesitamos implementar pues precisamente para garantizar ese objetivo, ¿no? De un estudio de factibilidad, que es la sostenibilidad del proyecto. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Alguna observación que deseen llevar a cabo?
¿qué evaluación cree que faltan en estas 6 que estamos mencionando? O que quizás no sea tan importante. ¿Qué opinan ustedes? Juliana, que no has participado, ¿qué opinas de esas evaluaciones? ¿Crees que son suficientes o crees que falta alguna? ¿Crees que alguna sobre? ¿Cómo lo ves tú? ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno, yo considero que dentro de las evaluaciones para medir la viabilidad de un proyecto, estas serían como las más importantes porque se están evaluando todos los campos, por decirlo así. No se está dejando por fuera ningún ámbito de pronto que es como de gran importancia o de influencia para los proyectos. ¿Y Entonces, para ti cuál considero podría que ser la más importante? Que tú digas, bueno, mejor dicho, esta es como es muy decisiva. importante, porque antes para un proyecto se tenía en cuenta más que todo que tuviera ese apoyo financiero de principio a fin, pero pues hoy en día sí el tema ambiental, social, el tema jurídico, Sí, que es es verdad. de vital importancia. Si un proyecto no es viable jurídicamente, pues simplemente no se puede realizar. Así es, así Igual es, con la así parte es. ambiental y social. O sea, lo ideal es Así poder es. cumplir las expectativas en todo este tipo de evaluaciones y poder tener casi un 100% de viabilidad para que el proyecto se pueda realizar de principio a fin. Eso es Ujú. lo ideal. Así es, Juliana, muchas gracias por tu apreciación. Efectivamente, chicos, pues ninguna es más importante que la otra. Todas las evaluaciones de viabilidad que nosotros realizamos son igual de importantes. Por eso, al comienzo, pues, de la introducción de este tema, pues se mencionaba que todas las evaluaciones deben dar positivas para que un proyecto sea factible. Entonces, yo puedo decir quizás que es viable jurídicamente, pero que no es viable socialmente. En ese caso, pues simplemente no es factible, ¿ya? Y no hay, no hay como negociación al respecto. Todas, chicos, son indispensables que nosotros podamos cumplir con esas evaluaciones y que pues podamos finalmente también establecer ese cumplimiento, ¿no? Para que nuestro proyecto sea sostenible. Miren que aquí estamos presentando 6 evaluaciones de viabilidad. Y pues nuestro campo de actuación principal, ¿cuál va a ser? El de viabilidad ambiental y social, ¿no? También pues por el contexto en el que nosotros nos, nos desempeñamos. Aquí quiero mostrarles un ejemplo. Dime, Jonathan. Que tú, Abriste. perdón, ya. Además de lo que tú decías, que efectivamente todos tienen que dar pues, positivo en pocas palabras, porque llegado el caso de que alguno le dé negativo, pues va pues, a generar ciertas repercusiones con las otras, incluso, por ejemplo, en el caso de nosotros con lo ambiental. Muchas veces lo ambiental, si no da positivo, digamos, en este caso fuera la única negativa, de alguna u otra forma terminaría causando repercusiones en la parte financiera, en la parte social, en todo lo demás. Entonces, Así es. realmente todas están conectadas a su vez. Sí, tú has dado una reflexión muy importante, Jonathan, y es la repercusión, ¿no? De que quizás, por ejemplo, yo en este momento pueda decir, no, pero la parte ambiental pues no es tan necesaria hoy, ¿no? Supongamos. Claro, entonces vamos avanzando en el proyecto y bueno, llega una sanción. ¿No es cierto? Entonces ahí que me va a afectar la parte económica, tengo que pagar. O me van a decir, no, tienes que cambiar a última hora, cambiar esta tecnología porque mira que es una tecnología contaminante. Entonces sacar plata adicional, chicos, fondos adicionales, eso es un impacto muy significativo y miren que por esas sanciones que nos llegan de forma inesperada, pues ya se puede parar el proyecto o es que la comunidad puso una queja y no pueden continuar. Imagínense, uno con todo ya planificado, con una parte también ejecutado y tener que parar, ¿no es cierto? Son cosas que son, como tú lo mencionas, mucho más graves que si nosotros las tenemos en cuenta desde un inicio y las podemos modificar, las podemos ajustar, ¿no? Que esa es la posibilidad del estudio de factibilidad. Todavía no has implementado nada, puedes hacer ajustes, quizás cambiar la estrategia, quizás cambiar tu producto, hacer ajustes, ¿no es cierto? Pues para eso es ese estudio de factibilidad, para que nosotros podamos hacer los ajustes en el momento en que no me va a representar ni tanta plata, ni tanto tiempo, ¿no es cierto? Ni una inversión significativa que después sí se pueda perder por completo. Muchas gracias, chicos, por sus observaciones y participación. Y bueno, aquí les quiero ya, para finalizar este módulo 1, presentar un ejemplo, pues obviamente rápido, en el sentido de que no vamos a ir al detalle pues, de cada una de las evaluaciones, pero sí quise mostrar como un panorama general de un estudio de factibilidad. Miren que ahí estamos observando en pantalla
un proyecto de inversión que busca la construcción y operación de una planta de biodiesel de la empresa agropecuaria Gerardo Lauren. Esa es una empresa real que está ubicada en Argentina y lo que ellos querían determinar era si la construcción de esa planta de biodiesel era factible, si se podía realizar, si efectivamente podían lograr obtener los resultados que ellos esperaban, pero miren que ellos iniciaron como, o sea, como que el propósito era la planta de biodiesel, pero finalmente evaluaron, ¿no? Diferentes tipos de productos que se podrían fabricar en esa planta. La materia prima de ellos, o sea, de su empresa como tal, es la soya. ¿Sí? Entonces lo que ellos querían determinar era esa factibilidad de la construcción y operación de esa planta de biodiesel, pero pues a partir, como les digo, de la soya, pero entonces miren ellos todo lo que hicieron. Comenzaron primero con una viabilidad comercial, ¿sí? Esta viabilidad comercial, ¿qué buscaba? Determinar cuál era el mejor producto que ellos podrían elaborar a partir de su materia prima, que era la soya. O sea, ellos o sea, primero fueron una finca, por así decirlo, una empresa solamente agropecuaria donde producían soya, nada más. Y claro, pues con todo el tema de la globalización, con todo el tema de los nuevos mercados, decidieron pues establecer ese proyecto de inversión pues para ver la posibilidad de ellos mismos hacer la transformación de su materia prima. Entonces miren que primero hicieron una viabilidad comercial donde estipularon, o sea, donde pudieron como mostrar ese portafolio de productos que se podría fabricar con la soya, que era la materia prima que ellos venían pues cultivando. Entonces primero pues miraron la posibilidad, ¿no es cierto?, de fabricar biodiesel, de fabricar glicerina, aceite de soya y expeller de soya. Estos son 4 productos a base de soya, ¿sí? Y ellos analizaron desde ese componente comercial cuál era la demanda, ¿sí?, de cada uno de estos productos y cuál era la oferta de cada uno de estos productos. Entonces, miren que desde el componente de biodiesel analizaron el mercado en qué, en el componente de combustibles, ¿sí? Biodiesel pues a base de soya, en el componente de combustibles. Desde el componente o desde el producto, perdón, de glicerina, analizaron todo el tema de productos cosméticos, porque pues la glicerina es base de muchos productos cosméticos para hidratación, para suavizar, pues muchas de las cremas que nosotros utilizamos. También analizaron el tema del aceite de soya, desde qué sector, desde el sector de consumo, ¿no es cierto?, humano, pues consumo humano y uso industrial. Y también analizaron el sector del expeller de soya desde el sector de nutrición animal. Entonces miren que son 4 productos que ellos comenzaron a analizar la demanda y la oferta para estipular cuál era el mejor producto que ellos podían generar, producir, pues en su planta que en un inicio era solamente una planta de biodiesel, ¿no? Con ese análisis, miren entonces lo que ellos tuvieron que hacer. Primero, pues revisar los precios de los productos actuales, ¿sí? Del biodiesel, de la glicerina, del aceite y del expeller. Entonces pudieron estipular cómo hoy en día estaban esos productos posicionados en el mercado, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los proveedores, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los competidores y unos canales de comercialización que en ese momento estaban siendo usados pues para comercializar esos diferentes productos? Miren que les tocó hacer obviamente un estudio tanto nacional, ¿no es cierto?, como internacional, porque finalmente eran productos que se movían pues como les digo, nacional, pero también internacional, no solamente desde un consumidor, sino también se ofrecían, habían diferentes países que ofrecían este tipo de productos, diferentes además competidores, ¿no es cierto?, nacionales como internacionales, que ofrecían este tipo de productos. Y también hicieron una proyección de la oferta, ¿sí? ¿Qué se espera entonces frente a la producción de cada uno de estos productos pues que estamos analizando y que pues todos parten de su materia prima, que es la soya? Después hicieron un análisis de la demanda. Recordemos, chicos, que la oferta es lo que se produce, ¿no? Y la demanda pues lo que se consume. Entonces,
en la demanda, ¿quién va a entrar? Los consumidores, ¿no es cierto? Todo tipo de consumidores, y lo mismo, tenían que hacer pues un análisis de consumidores por cada uno de los productos que ellos esperaban ofertar, ¿no es cierto? Entonces miren que que los consumidores, por ejemplo, de Expeller serían entonces los productores de la zona en cuanto a ese consumo pues para nutrición animal, ¿no es cierto? Que de la glicerina entonces serían sobre todo las químicas de la zona, y de Jalad, por ejemplo, química, pues porque son los que manejan, por así decirlo, el sector, por ejemplo, de productos cosméticos, ¿no es cierto? Entonces, miren que ellos comenzaron a evaluar quiénes serían los consumidores de sus diferentes productos, cuál sería el consumidor tanto a nivel nacional como internacional, y cómo estaban ellos proyectando la demanda para cada uno de esos productos, dependiendo pues también de esos requerimientos nacionales como internacionales, pero también de los sectores, ¿no es cierto? Entonces, miren que ya tenemos un estudio de oferta, quiénes son sus competidores, quién más oferta estos productos, a qué precio además los están vendiendo, y cuáles son los consumidores, cuál es la demanda, quién los va a consumir, quién los va a utilizar, quiénes son los beneficiarios de estos productos. Después se fueron a una viabilidad técnica, ¿no es cierto? Estipulando pues la localización del proyecto, por ejemplo que una planta de biodiesel tiene que estar a más de 20 kilómetros de un casco urbano o de un casco rural, que el tamaño de la planta, por ejemplo, dependiendo pues también de la capacidad de soya, pues tiene que ser con un tamaño específico, ¿no es cierto? También pues debe contar con un componente de equipos, ¿no es cierto? De espacio pues también para los diferentes equipos que se tienen que utilizar, cuál va a ser esa ingeniería del proyecto. Entonces, miren que esa viabilidad técnica pues finalmente parte o busca ¿qué? Garantizar que dentro de esas condiciones de mi empresa, de mi servicio, de mi producto, pues yo realmente pueda llevar a cabo ese resultado, ¿no es cierto? O sea, ¿qué necesito yo? Espacio, maquinaria, ¿qué necesito yo en cuanto no sé, por ejemplo, garantizar una capacidad o una generación del producto para también garantizar el equilibrio económico? Sí, miren que todo eso, como lo mencionaba Jonathan, pues también va muy de la mano, ¿no? ¿Qué pasa si yo cuento con esa capacidad financiera, pero no cuento con la capacidad de producción? Pues nada, se me cae, ¿no es cierto? Porque entonces no voy a tener un equilibrio de ingresos y de egresos, que también pues finalmente hace que el proyecto sea no sostenible. Dentro de esa ingeniería del proyecto y pues dentro de esa viabilidad técnica, ¿qué tipo de maquinaria nosotros necesitamos dependiendo pues de nuestra materia prima y dependiendo del producto que vamos a producir? ¿No es cierto? Porque no es lo mismo la maquinaria para producir biodiesel que para producir aceite de soya, que para producir expeller. Entonces, dependiendo de ese requerimiento, pues qué tipo de maquinaria nosotros necesitamos. La mano de obra, exactamente lo mismo. Para cada tipo de producto, ¿no es cierto?, de servicio que yo voy a prestar, voy a requerir un tipo de mano de obra quizás básica, fundamental, pero también otro tipo de mano de obra especializada. ¿Y eso con qué va a estar relacionado? Pues también con unos requerimientos de tiempo, también con unos requerimientos financieros, ¿no es cierto? Y la cantidad. ¿Cuántos necesitamos? ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos para que podamos cumplir con qué? Con esa capacidad, ¿no es cierto? Para que podamos cumplir con ese equilibrio dentro, pues, de esa planeación que nosotros tenemos. Entonces, aquí está, por ejemplo, se requiere de una extrusora para el tema, pues, de presa y poder para el tema de prensa del grano de soya y poder producir expeller y aceite de soja. Entonces, esa es como la maquinaria fundamental para esos dos productos, el expeller y el aceite de soya. Se requiere una extrusora. Pero para el tema, por ejemplo, de biodiesel, pues se necesita de un módulo de biodiesel en donde se transforma ese aceite de soya, se combina con otros químicos y ahora sí podemos producir biodiesel y glicerina. Miren que finalmente el estudio pues de esa tecnología, de esa maquinaria, pues es lo que me va a permitir a mí también definir esos costos, ¿no es cierto? Y definir en el marco de ese estudio de mercado, pues cuál entonces es el producto que más va a beneficiar o que más quizás me dé rentabilidad o que más quizás se venda, ¿no es cierto? Tenemos también un tema de viabilidad legal y ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué debemos nosotros cumplir normativamente desde un componente técnico, un componente social y un componente ambiental para que efectivamente mi planta
poner en marcha, ¿no? Se pueda construir y poner en marcha. Y desde ese componente de viabilidad ambiental, pues miren que ellos hacen como un análisis obviamente súper rápido, pero entonces, por ejemplo, menciona, de esta ley surge que los puntos más relevantes a considerar en la evaluación de impacto ambiental en este proyecto es la contaminación del aire, la contaminación del agua, del suelo, la contaminación acústica y visual. Y miren cuál es la conclusión de su evaluación de impactos ambientales. En primer lugar, la contaminación del aire por parte de la planta se puede despreciar ya que la planta no genera vapores contaminantes en el proceso, ¿sí? Ellos lo vieron desde un componente de vapores, pero quizás, por ejemplo, podemos evaluar esos residuos, por ejemplo, de la fabricación de esos productos, como, no sé, quizás partículas, ¿no es cierto?, de la comprensa de esos granos de soya, el transporte solamente de la soya, pues a veces se tendría que evaluar una generación de residuos o de partículas, ¿no? Tenemos en segundo lugar que la planta no genera residuos líquidos, ya que no se trabaja con agua, por lo que no hay contaminación del agua. Entonces, en el proceso que ellos tienen, pues no se el uso de materia prima o de insumo, que es el agua, pues en este caso no se ve y por lo tanto, pues afirman que no hay contaminación del agua. En tercer lugar, no hay contaminación del suelo, ya que el único residuo sólido que se genera en el proceso, la resina, no es contaminante y se puede utilizar para el relleno de suelos. Y en cuarto lugar, no hay contaminación acústica. Esto se debe a que las maquinarias utilizadas no generan tanto ruido para que se escuche a 3 kilómetros, que es la distancia al pueblo más cercano. Esto es como la conclusión de esa evaluación de impactos ambientales, pero miren que finalmente, pues pues lo estamos viendo obviamente de una forma muy light, por así decirlo, pero finalmente se tienen en cuenta todos los componentes, ¿no es cierto? Todos los componentes ambientales que pueden llegar a interactuar con esa construcción y esa operación o puesta en marcha de esa planta de biodiesel, pues que se pretende finalmente llevar a cabo. También tenemos una viabilidad económica financiera y aquí pues tenemos cuál sería la inversión inicial, ¿no es cierto? En cuanto pues a unos equipos, a un personal, ¿no es cierto? Unos costos además también de operación. Miren que aquí hablamos también en la parte última, si ustedes pueden evidenciar un flujo de fondos, ¿no? Es decir, con qué fondos nosotros contamos y no solamente son fondos personales, ¿no es cierto? O de los ahorros, sino también fondos de entidades financieras. Es que finalmente no todo tiene pues que salir, por así decirlo, de nuestro propio bolsillo y en estos proyectos de esta magnitud pues es casi imposible, pero yo tengo que tener en cuenta qué porcentaje va a salir, ¿no es cierto?, de unos ahorros, de un capital ya previsto y qué otros fondos o qué otro porcentaje se va a requerir de unas entidades financieras que además tienen en cuenta unos intereses, ¿no es cierto?, unos tiempos de pago, bueno. Y todo esto, pues finalmente me va a dar a mí ¿qué? El flujo de caja de mi proyecto, ¿no? Y los costos, pues, de operación, mientras ustedes saben que en esa operación inicial, pues, quizás no vaya a haber ninguna rentabilidad, ¿no es cierto? Solamente se van a generar gastos y, por lo tanto, pues, debemos estar preparados para ese manejo de los primeros meses en donde no voy a encontrar o evidenciar un retorno de ese capital invertido, ¿no? Y ya, finalmente estos pues son como las evaluaciones que se lleva a cabo en este estudio y entonces lo que mencionan es, de acuerdo a los diferentes estudios de viabilidad realizados, se pudo determinar la aptitud para desarrollar el proyecto en cada una de las etapas. Lo que dice concluyendo de esta manera que es viable su inversión. En este proyecto, chicos, finalmente ellos decidieron irse por los 4 productos. O sea, inicialmente pretendían hacer una planta solamente biodiesel, era como la propuesta, y finalmente pues resultaron que los 4 productos, el de glicerina, el de Spelzer, el de biodiesel y el de, ¿qué era el otro? Y se me olvidó. Y el de aceite de soya eran 4 productos que se podrían manejar aprovechando la capacidad pues que tenía la planta en ese momento. Entonces miren que estos estudios de factibilidad también dan nuevas oportunidades, ¿no? Muchas veces nosotros podemos ignorar algunos aspectos, no los podemos tener en cuenta y los estudios de factibilidad pues nos ayudan a visualizar ese tipo de temas que también nos dan a nosotros para nuevas oportunidades. Y con este estudio, chicos, pues sí me gustaría ya
vaya a acomodar solamente la introducción al tema de viabilidad ambiental, solamente vamos a hacer como esa definición de concepto, que es lo que ya vamos a abordar en el siguiente módulo, y es que el análisis de viabilidad son estudios de las distintas dimensiones del ambiente que se manifestarán en que se manifestarán los impactos del proyecto. Miren que cuando yo hago un estudio de viabilidad ambiental, estoy evaluando ¿qué? Esos posibles impactos que se podrían manifestar tras la ejecución de un proyecto, ¿no? Que permitirá precisar si se prevén incompatibilidades, inadecuaciones, conflictos u otras situaciones que puedan impedir o dificultar la preparación, ejecución u operación del proyecto. Entonces, cuando yo hablo de ese estudio de viabilidad, pues es buscando compatibilidades desde un componente natural, ambiental, social, pero además también qué incompatibilidades se presentan y que pueden afectar el desarrollo de mi proyecto. Y eso nosotros en qué lo vamos a resumir, en que lo que nosotros buscamos a través de un análisis de viabilidad ambiental es poder ejecutar un proyecto sostenible. ¿Sí? En el marco pues, de la gestión social ambiental, en el marco del desarrollo sostenible, y ese pues debe ser nuestro principal objetivo, ¿no? Poder aportar a través de los diferentes proyectos, actividades y obras que ejecutamos a ese desarrollo sostenible, y eso es lo que me permite a mí la viabilidad o el análisis de viabilidad ambiental. ¿Listo? Entonces, con esto quería pues dejar los chicos con esta información desde este componente teórico. Pues aquí abordamos, como se pueden dar cuenta, la definición de estudio de factibilidad, de análisis de viabilidad, estudiamos las diferentes evaluaciones de viabilidad que se tienen que llevar a cabo, revisamos un ejemplo rápido y pues nos quedamos con esta última definición de que un análisis de viabilidad ambiental permite evaluar las posibles repercusiones que se podrían generar tras la ejecución de un proyecto, obra de actividad, y además permite aportar a ese desarrollo o a ese logro del desarrollo sostenible. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación que deseen realizar, chicos, para ya dirigirnos entonces a nuestra plataforma y revisar pues las actividades que tenemos para este primer módulo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No, señorita. Listo.